Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo videoblog de Arantxa. Ella no se encuentra available hoy para relatarles su increíble aventura. Por eso me ha pedido a mí, James Ringun Vincenzo, que les relatara las increíbles aventuras que vivió el viernes, sábado y domingo junto con Carlos, María y con Jolly y mucha más gente que no está aquí entre nosotros. Todo sucedió la tarde del viernes tarde. Mi madre no me quiere. Todo sucedió cuando a las 7 de la tarde Arantxa le pidió a su madre amablemente que la llevara a casa de Carlos, donde había quedado para hacer los carteles para el salón del manga, pero ésta se negó rotundamente a llevarle. Por lo tanto, Arantxa cogió la bicicleta y partió rauda hacia Busol, puesto que ella vive en Massamagrey, donde nos encontramos actualmente, en su habitación. Tras lo que serían 45 minutos en bicicleta, sufriendo agonías y increíbles penas, recordó que a las 5:30 había tenido plan con Ana Córcoles y con Tessa, así que fue a buscarlas a casa de Ana Córcoles, pero allí no estaba Ana Córcoles ni Tessa. Posteriormente, se dirigió hacia el bajo de Ana, pero allí tampoco estaban Ana ni Tessa, por lo que finalmente decidió acudir a casa de Carlos, donde allí efectivamente estaba Carlos y Ana y Tessa. Se decidieron a ir al bajo de Ana, donde solían pasar muchas tardes. Así, se les hicieron las 9 de la noche y decidieron llamar a María y a Jolly, que próximamente tendrían que reunirse con ellos después de la reunión del instituto. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando una enorme lluvia aconteció? Se dieron cuenta que todavía no habían llevado las sillas de la playa de Carlos a casa de Carlos, por lo que finalmente, bajo la lluvia, Arantxa y Carlos se decidieron a ir cargados con 5 sillas, una mesa y un paraguas a casa de Carlos. ¿Adivináis quién llevaba las 5 sillas? No era Carlos, era Arantxa. La pobre, sin paraguas, casi se muere en el intento. Cuando finalmente llegó allí, los acontecimientos hicieron que tras la noche terminaron todos en casa de Arantxa, puesto que el padre de este no estaba hasta las 9 de la noche. Quiero decir, hasta la 1 de la madrugada. Hasta que volviera. Pusieron una película y decidieron que al día siguiente había llegado el momento de terminar los carteles. Que por cierto, el título de la noche era Viernes noche, Carlos, te odio. Por lo que finalmente llegamos al siguiente punto. Sábado mañana, carteles, retraso, metro y salón. Cuando se levantaron, el plan era que a las 11:15 estarían todos en casa de Arantxa para hacer los carteles. Pero aconteció el tiempo de que eran las 12 y Carlos llamó a Arantxa para que fuera a casa de la abuela de Carlos a terminar los carteles. Tras media hora de estar improvisando carteles, consiguieron terminarlos y fueron al ambulatorio, donde Belén y Alejandra estarían ya esperándoles. La madre o el padre de María, ahora no recuerdo bien, los llevó a la estación del metro, a los 6, en un solo coche. Y cuando finalmente llegaron allí, tuvieron que esperar unos 20 minutos hasta que llegara al metro, para después esperar otros 40 minutos para coger el tranvía, para después esperar otros 10 minutos para hasta llegar al salón del manga. Cuando por fin llegaron al salón del manga, lo primero que hicieron fue sacar muchísimos carteles y abrazar a muchísima gente. Con lo cual, llegamos al siguiente punto de nuestra aventura. Sábado tarde, salvad a los unicornios y dame un abrazo. Arantxa se dedicó a pasear un cartel de salvar a los unicornios por todo el salón del manga. Cuando finalmente esta aventura concluyó, habíamos conseguido salvar a 167 unicornios,
un gran cifra número en vista de que muchos morían a lo largo del año. Se comieron ramen y Arantxa se compró una camiseta de Battle Royale que se ponía I survive Battle Royale. Pasa es que los rusos no nos va bien inglés. Entonces fue cuando llegó el terror, 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 el terror llegó, el terror llegó, el terror llegó, llegó el terror. Entonces fue cuando llegaron al punto clave del sufrimiento. Sábado noche, sin dinero, sin transporte, cajeros, rimas, metros y aprovecha ya fotos. Finalmente, se dieron cuenta de que no les quedaba dinero y que la tía de Carlos no podría venir a recogerles en coche. Arantxa y sus compañeros llamaron a todos los contactos de su agenda, pero estos no tenían ninguna disposición de irlos a buscar a Valencia, donde estaban atrapados, siendo las 9 de la noche. Finalmente descubrieron que Carlos poseía una tarjeta de crédito con 60 euros para las emergencias. Así que decidieron buscar un cajero. Tras 20 minutos buscando un cajero, encontraron un cajero. Y después de sacar 20 euros del cajero, 5 por persona, cogieron el metro hasta la estación de no me acuerdo cuál. Entonces allí hicieron transbordo, compraron chocolatinas y bebidas. Finalmente, tras mucho rato largo, consiguieron llegar hasta Rafael Buñol, donde el padre de María fue a buscarlos en coche, dejando a Jolly en el Puig y abandonando el resto a su suerte. Esta, queridos amigos, fue la historia del último fin de semana de Arantxa. Puede que próximamente vuelva al videoblog, puesto que esto es ficción y en realidad Arantxa soy yo disfrazada de hombre hablando con acento ruso. Así que, queridos amigos, no olviden visitar nuestro próximo vídeo, suscribirse y contarles a todos sus hijos la increíble y maravillosa aventura que todos vivimos aquel trágico día, aquella magnífica noche en el Salón del Mango de Valencia. Paz, amigos.